Antes de que oremos juntos, detente por un momento. Cierra los ojos si puedes. Respira profundamente. Y permítete entrar en este espacio sagrado con el corazón abierto, con la humildad de quien sabe que no puede más con sus propias fuerzas, y con la fe de quien cree que hay un cielo dispuesto a escuchar. Hoy venimos con urgencia. Hoy venimos con el peso de algo que no hemos podido resolver. Hoy venimos, quizás, después de haber intentado todo, de haber llamado a todas las puertas, de haber buscado soluciones en todos los lugares posibles. Y aún así, aquí estás. Lo que no sabes todavía, o quizás lo sabes, pero necesitas que alguien te lo recuerde, es que este momento, este preciso momento en que decides elevar tu corazón, es el comienzo del milagro. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. En la fe no existen las casualidades. Existe la providencia. Existe la mano invisible de Dios que, con ternura infinita, guía los pasos del alma que lo busca. Y si algo nos ha enseñado la vida de San Antonio de Padua, es precisamente esto, que cuando el corazón humano se humilla y clama, el cielo no permanece en silencio. Pensemos por un momento en quién fue este hombre extraordinario. Fernando de Buloes nació en Lisboa en el año 1195, en el seno de una familia noble. Desde su más temprana juventud sintió que el mundo material, con todos sus privilegios y comodidades, no podía callar el hambre profunda de su alma. Entró a los agustinos, luego se unió a los franciscanos, movido por la llama del martirio y del evangelio radical. Era un hombre de oración antes de ser un hombre de palabras. Era un hombre de rodillas antes de ser el gran predicador que sacudió Europa entera. Y aquí está la primera verdad que debemos contemplar. La grandeza de San Antonio no nació en los púlpitos ni en los salones de los poderosos. Nació en la celda, en el silencio, en los años callados en que nadie lo conocía y él no buscaba ser conocido. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo, mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y Antonio lo sabía. Lo practicaba. Lo vivía. Fue precisamente en ese silencio donde Dios preparó al instrumento. Porque cuando San Antonio finalmente habló, cuando en un momento casi fortuito se vio obligado a predicar sin preparación aparente, las palabras que salieron de su boca no eran suyas. Eran de otro. Eran de aquel que habita en el corazón que se ha vaciado de sí mismo para llenarse de él. Esto es lo que necesitamos entender esta tarde, en este momento en que traemos nuestra urgencia ante Dios. El Señor no nos pide que resolvamos nuestros problemas solos. No nos pide que seamos fuertes cuando no lo somos. No nos pide que simulemos paz cuando el corazón tiembla. Nos pide lo que le pidió a Pedro cuando lo llamó a caminar sobre las aguas. Nos pide que salgamos de la barca. Nos pide el acto de fe que desafía toda lógica humana. Pedro salió. Pedro caminó. Y cuando comenzó a hundirse, no fue porque las aguas cambiaron. Fue porque sus ojos se alejaron de Cristo. Y en ese instante de terror, cuando gritó Señor, sálvame, el texto sagrado nos dice que Jesús extendió la mano y lo sostuvo. ¿Puedes ver esa imagen? La mano extendida. La mano que llega antes de que la cabeza desaparezca bajo el agua. La mano que no espera que el hombre demuestre que merece ser salvado. Esa es la mano que estamos invocando hoy. La mano de Cristo, a través de la intercesión de su siervo Antonio. Pero, ¿por qué San Antonio? ¿Por qué recurrir a un santo cuando podemos ir directamente a Dios? Esta es una pregunta que merece una respuesta honesta y profunda. No porque Dios no sea suficiente. Dios es infinitamente suficiente. Sino porque la comunión de los santos es parte del misterio vivo de la Iglesia. La Escritura misma nos habla de la intercesión. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan tiene la visión de los 24 ancianos que ofrecen ante el trono del Cordero copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. No archivadas. No olvidadas. Presentadas ante el trono. San Antonio fue declarado doctor de la Iglesia. Sus sermones, empapados de las Escrituras, movieron naciones. Fue el hombre que convirtió a herejes con su sola presencia, que devolvió la fe a quien la había perdido, que realizó milagros que la historia no ha podido borrar. La tradición centenaria de la Iglesia lo venera especialmente como intercesor en las causas urgentes, en las situaciones que parecen sin salida, en los momentos en que el alma no sabe ya a dónde girarse. Y tú estás aquí. En uno de esos momentos. Quiero que pienses por un instante en la naturaleza de tu necesidad.
Puede ser algo que afecta tu economía, una deuda que aplasta, una situación que parece haberse cerrado completamente. Puede ser una relación rota, un corazón que no sana, un amor que se fue o un amor que no ha llegado. Puede ser una enfermedad que resiste los tratamientos, un diagnóstico que te ha robado el sueño. Puede ser una situación legal, laboral, familiar. Puede ser algo que nunca le has dicho a nadie, algo que guardas en ese rincón secreto del alma donde la vergüenza y el miedo han construido sus paredes. Dios lo sabe. Antonio lo sabe. Y ninguno de los dos te condena por tenerlo. El Señor Jesús dijo algo que necesitamos escuchar hoy con toda la atención del alma: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Estas palabras no tienen asteriscos. No tienen pie de página que diga excepto en los casos demasiado difíciles. Son palabras absolutas, pronunciadas por aquel que no puede mentir, porque él mismo es la verdad. Pero entonces, ¿por qué hay oraciones que parecen no ser respondidas? ¿Por qué hay peticiones que suben y el cielo parece de piedra? Esta es quizás la pregunta más honesta que puede hacer un creyente. Y merece una respuesta honesta. El apóstol Santiago nos dice: no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esto no es un reproche cruel. Es una invitación a examinar no solo lo que pedimos, sino desde dónde lo pedimos. ¿Pedimos desde la fe o desde el miedo? ¿Pedimos para la gloria de Dios o únicamente para nuestro alivio? ¿Estamos dispuestos a recibir la respuesta de Dios aunque no sea la respuesta que esperamos? San Antonio entendió algo que nosotros, en nuestra impaciencia moderna, a veces olvidamos: que la voluntad de Dios no es un obstáculo a nuestra felicidad, sino el camino hacia ella. Su vida entera fue una entrega total de la voluntad propia. Cuando renunció a su familia, a su nombre noble, a su futuro seguro, no lo hizo por masoquismo espiritual. Lo hizo porque había descubierto que en la voluntad de Dios se encuentra la única libertad verdadera. Y aquí llegamos al corazón de lo que necesitamos antes de orar. No el abandono de nuestra petición. No la resignación fatalista que dice de nada sirve pedir. Sino la combinación que transforma la oración en algo más que palabras, la petición concreta unida a la confianza absoluta. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No como frase de derrota, sino como declaración de fe. Como el acto del hijo que llega al Padre, expone todo lo que necesita, y luego descansa en los brazos de quien lo conoce mejor que él mismo. ¿Estás listo para ese tipo de oración? ¿Estás dispuesto a soltar no solo tu problema sino también tu solución predeterminada? ¿Puedes atreverte a confiar en que Dios sabe más que tú sobre el camino que necesitas recorrer? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí tembloroso, aunque sea un sí mezclado con dudas, con lágrimas, con cansancio, entonces ese sí es suficiente. La fe no requiere perfección. Requiere dirección. Y hoy, tu dirección es hacia Él. San Antonio, según la tradición, solía pasar noches enteras en oración antes de los momentos más importantes de su ministerio. Hay un relato hermoso que cuenta cómo una noche, mientras oraba en su celda, el niño Jesús se le apareció y él lo sostuvo en sus brazos. En ese encuentro silencioso, en esa intimidad mística, el doctor de la Iglesia encontraba la fuente de todo lo que después derramaría sobre el mundo. No la elocuencia. No la teología. El amor mismo. Y ese amor está disponible para ti. No con menos intensidad. No con más condiciones. El mismo amor que sostenía a Antonio en sus noches de oración está aquí, en este momento, esperando que lo recibas. El Señor dijo a través del profeta Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto fue dicho a un pueblo en cautiverio. A un pueblo que había perdido todo. A un pueblo que tenía todas las razones humanas para desesperar. Y a ese pueblo, Dios le habló de futuro. De esperanza. De planes que el ojo humano aún no podía ver. Hoy te hablo a ti con esa misma palabra. Tu situación de hoy no es el final de tu historia. Es un capítulo. Y el autor de esa historia conoce el desenlace mejor que tú. Ahora, con el corazón preparado, con la humildad de quien reconoce su necesidad y la fe de quien cree en la bondad de Dios, oremos juntos. Señor Jesús, me presento ante ti tal como estoy. No con el corazón ordenado ni con las palabras perfectas,
sino con la honestidad del alma que ha llegado a su límite. Tú que ves lo que nadie más puede ver, tú que conoces la carga que llevo, tú que contaste los cabellos de mi cabeza y los pasos de mi vida, aquí estoy. Aquí estoy. Te doy gracias, Señor, primero que todo. Te doy gracias porque respiras dentro de mí, porque el corazón que hoy late en mi pecho es un regalo que yo no merezco pero que tú me concedes con amor. Te doy gracias porque incluso en medio de esta oscuridad, tú eres luz. Porque incluso en medio de esta confusión, tú eres orden. Porque incluso cuando yo no te he buscado, tú me has buscado a mí. Señor, quiero ser honesto contigo. Hay momentos en que la fe se ha sentido pequeña. Hay momentos en que he dudado de tu presencia, en que el silencio se ha sentido como abandono. Perdóname, Señor. Perdóname por las veces en que he mirado más a la tormenta que a ti. Por las veces en que he puesto más fe en los recursos humanos que en tu poder infinito. Por las veces en que he actuado como si mis problemas fueran más grandes que tu gracia. Hoy me humillo. Hoy reconozco que no soy suficiente para resolver lo que tengo frente a mí. Y en esa insuficiencia mía, descubro el espacio perfecto para que tú actúes. Ahora, Señor, me uno a la intercesión de tu siervo San Antonio de Padua. El que vivió entregado a ti, el que amó la Escritura como amó su propia vida, el que intercedió por los pobres y los perdidos y los desesperados, le pido que eleve hoy mi oración ante tu trono. Que su voz se una a la mía. Que sus manos, que tantas veces se levantaron en oración, me acompañen en este momento. San Antonio, Padre de los necesitados, intercesor de los que no tienen a dónde ir, te pido que presentes mi causa ante el Señor de los señores. Tú que conoces la urgencia del corazón humano, tú que en vida nunca negaste tu ayuda a quien te la pedía, intercede por mí en este momento. Señor, te traigo mi necesidad. La traigo entera, sin disfraces, sin palabras elaboradas. Tú sabes lo que es. Tú sabes cuánto pesa. Tú sabes las noches que he pasado sin dormir, las lágrimas que no siempre he podido contener, el agotamiento que se ha instalado en lo más hondo de mi ser. Te lo entrego. No para que lo analices, porque tú ya lo conoces. Te lo entrego como acto de confianza. Como declaración de que creo que en tus manos está más seguro que en las mías. Transforma esta situación, Padre. Pero más que transformar las circunstancias, transfórmame a mí. Porque yo sé, en lo más profundo, que tú no me diste este camino para destruirme sino para moldearme. Hazme el hombre, la mujer, que necesito ser para recibir lo que tú deseas darme. Si hay algo en mi corazón que se resiste a tu voluntad, arráncalo con la ternura del cirujano que conoce lo que necesita sanar. Si hay orgullo, quiébrate. Si hay amargura, límpiala. Si hay miedo, sustitúyelo con la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el apóstol Pablo prometió a los filipenses y que no depende de las circunstancias sino de tu presencia. Señor, creo que tú puedes. Necesito creer también que tú quieres. Ayúdame con mi incredulidad, como pediste al padre de aquel muchacho en el Evangelio. Aumenta mi fe donde es pequeña. Sostén mi esperanza donde tiende a doblarse. Y cuando la respuesta llegue, en el tiempo que tú elijas y en la forma que tú decidas, que mi primer instinto sea la gratitud. Que mi primera palabra sea gracias. San Antonio bendito, gracias por acompañarme en esta oración. Gracias por tu ejemplo de fidelidad, de abandono, de amor al Señor por encima de todo. Que tu intercesión abra puertas que parecen selladas. Que tu presencia en el cielo hable por mí ante el trono de la gracia. Y que la devoción que hoy te ofrezco no sea solo el gesto del necesitado que acude en la crisis, sino el inicio de una relación más profunda con el Dios que tú amaste con todo tu ser. Padre, cierro esta oración no con exigencia sino con entrega. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo digo con esfuerzo. Lo digo mientras aún hay parte de mí que quisiera insistir en mi propio camino. Pero lo digo, Señor. Lo digo porque confío en ti más de lo que me entiendo a mí mismo. Porque tu amor es más antiguo que mi miedo. Porque tu fidelidad no ha dependido nunca de mi mérito. Recibe esta oración. Recibe este corazón imperfecto pero sincero. Y haz, Padre, lo que solo tú puedes hacer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor descienda sobre ti en este momento. Que la intercesión de San Antonio de Padua acompañe tu camino. Y que cuando la respuesta llegue, como llegará, recuerdes este momento en que decidiste creer.
Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te habló hoy, te invito a quedarte un momento más en silencio. No para pedir más, sino para escuchar. Porque muchas veces, después de que nosotros terminamos de hablar, es cuando Él comienza. Que Dios te bendiga. Que San Antonio interceda por ti. Y que este día sea el comienzo de algo nuevo.